Hola a todos, ¿cómo están? Hoy proseguimos con nuestras clases de lengua española. Hoy tenemos la clase 10. Nuestro tema de hoy es el sustantivo. Hablaremos de las clases de sustantivos y también del género y el número del sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Todos recordamos de la primaria, de la secundaria, la noción de sustantivo. Al sustantivo se lo llama también nombre. Por eso, el nombre o sustantivo es la palabra variable que sirve para representar y nombrar a personas, animales y cosas, objetos, sentimientos, ideas. Ejemplos: abogado, tigre, camisa, amor, utopía. Es variable porque tiene género y número y puede participar de diversos procesos de derivación y composición. Entonces, primera noción, palabra variable. O sea, tiene variaciones de género, de número. Y también podemos formar nuevas palabras por composición o por derivación, nuevas palabras a partir del sustantivo. Dijimos entonces, palabra variable, que sirve para nombrar. El sustantivo es el nombre que damos a las cosas. Como resumen, podemos guardar que el sustantivo sirve para nombrar animales, cosas, personas, lugares, etc. Proseguimos. ¿Cuáles son las clases de sustantivo? Estas clases de sustantivo vienen por pares, ¿sí? Por pares contrarios. Veamos. Primero tenemos el par del sustantivo común y el sustantivo propio, ¿sí? Entonces, el sustantivo común nombra a cualquier persona, a cualquier animal, cualquier cosa, cualquier lugar, ¿sí? Sin especificar cuál es realmente. Entonces nos dice, por ejemplo, estoy en una ciudad muy bonita. Tengo un perro muy travieso, ¿sí? Mi carro está en el taller. Quiero ir a la playa, etc. No digo algo propio, sino una categoría común. Esos son los sustantivos comunes. O sea, cualquier persona, cualquier animal, cualquier cosa, cualquier lugar. El par del sustantivo común es el sustantivo propio. Cuando yo ya voy a nombrar, ¿sí?, a una persona específica, a un animal específico, a una cosa específica, a un lugar, etc. Por ejemplo, una ciudad, Presidente Franco; otra ciudad, Foz de Iguazú; otra ciudad, Cascabel, etc. ¿Sí? Un animal, mi perro Coffee, mi perro Tom, mi gato Benito, ¿sí? Ya le pongo un nombre propio al común, ¿sí? Toyota, una marca de vehículo, regatas, etc. Entonces, cuando ya le pongo un nombre propio específico, ahí tengo el sustantivo propio. Entonces, el primer par de sustantivos, de clases de sustantivos, es el sustantivo común y el sustantivo propio. Siguiente par. El siguiente par nos habla del sustantivo concreto y el sustantivo abstracto. Sí. Entonces, los sustantivos concretos son los que se pueden percibir con cualquiera de los sentidos. Los podemos percibir en la realidad o en la imaginación. Por ejemplo, casa. Casa es un sustantivo concreto porque yo veo, ¿sí? Veo una casa, vivo en una casa, siento una casa. El aire, yo siento el aire, ¿sí? No veo, pero siento. La luz también. Un duende, un ángel, una cartera, una silla, son sustantivos concretos. Se pueden percibir con cualquiera de los sentidos. Yo no sé lo que es un duende, pero yo me puedo imaginar un duende. Tiene existencia en mi imaginación. Sin embargo, el par del sustantivo concreto vienen a ser los sustantivos abstractos.
son los sustantivos que no se pueden tocar e indican cualidades, ideas, valores, sentimientos, etc., como la dureza del corazón, la dureza de la piedra, ¿sí? Entonces es un sustantivo abstracto. La alegría, yo siento la alegría, pero no puedo ver, no puedo tocar, ¿sí? La generosidad también es una virtud, yo no la puedo tocar a la generosidad. La tristeza tampoco. Entonces, ese segundo par son los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Seguimos. El siguiente par es el par de los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Entonces, el sustantivo individual son los sustantivos que en singular nombran a un solo elemento. Libro, oveja, perro, persona, barco, auto, curso. Nombra a un solo elemento. Es un sustantivo individual. Sin embargo, hay otros sustantivos que también en singular. Esa es la característica específica del sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque en singular nombra un conjunto de elementos, ¿sí? Igual que el ómnibus, ¿verdad? Colectivo como ómnibus. Entonces, en un ómnibus es un solo vehículo y en ese un solo vehículo, en ese solo un ómnibus, tenemos muchas personas, 35, 40 personas en un solo vehículo. Entonces, en Paraguay se dice colectivo al ómnibus. Entonces, el ómnibus, el sustantivo colectivo es como un ómnibus. ¿Por qué? Porque en un solo sustantivo, en singular, nombra un conjunto de elementos, ¿sí? Por ejemplo, una biblioteca. Biblioteca es en singular, pero ¿qué significa biblioteca? Conjunto de libros. Ahí puede haber 6.000, 10.000, 20.000 libros. Y yo le nombro con un solo sustantivo en singular. El rebaño es un conjunto de ovejas. Entonces, un rebaño puede tener 50 ovejas, 70 ovejas, 100 ovejas. A ese conjunto de ovejas yo le llamo rebaño en singular. Muchedumbre, una muchedumbre esperaba ser vacunada. Pueden ser 500 personas, pueden ser 100 personas. A ese grupo de personas yo le nombro con un solo sustantivo en singular, muchedumbre. Flota, una flota de vehículos. Esta empresa de transportes tiene una flota de 50 ómnibus. Con un solo sustantivo en singular nombro un conjunto de elementos. Entonces, este par es sustantivo individual versus sustantivo colectivo. Ahora hablamos de los patronímicos. Los sustantivos patronímicos forman parte de los sustantivos propios, ¿sí? Los patronímicos son los que derivan los nombres de las personas. En España, entonces, se originaron los apellidos españoles a partir de Martín, ¿sí? Y los hijos de Martín son los Martínez. Los hijos de Gonzalo son los González. Entonces, aquellos sustantivos que nombran ya sea a los nombres o a los apellidos se llaman patronímicos y siempre con mayúscula. Entonces, tenemos acá la nota. Los días de la semana, los meses del año, las estaciones y los gentilicios se escriben con minúscula, ¿sí? Los gentilicios son los sustantivos que nos indican el lugar de procedencia de una persona. Paraguayo, paraguaya, brasileño, brasileña, brasilera, argentina, colombiano, colombiana. Todo eso se escribe con minúsculas. Y los patronímicos, como ya dijimos, nombres y apellidos se escriben con mayúscula. Bien,
Entramos ahora a considerar el género gramatical, ¿sí? ¿Qué es el género gramatical? En los sustantivos y en gramática, el género es una cuestión arbitraria, ¿sí? Para las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en Paraguay nosotros decimos la computadora. En Brasil se dice el computador. En España se dice el ordenador. Una misma cosa tiene diversos géneros, pero hay otros sustantivos que ya tienen determinado su género. Para las cosas, el género es de base arbitraria. Porque ¿quién me dice que yo tengo que decir que la mesa es femenino? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que yo digo el ordenador en masculino? Es una cosa arbitraria. O sea, todos los hablantes de una lengua nos ponemos de acuerdo para determinar el género de una cosa. Sin embargo, en lo referente a las personas y a los animales, el género gramatical tiene una base sexual. Quiere decir que el gato va a ser gato cuando es macho y gata cuando es hembra. O sea, el género de los animales está dado por la base sexual. El macho masculino y la hembra femenina. Entonces, ¿cómo se forma el género? Por lo general, o sea, la primera regla general es que se cambia la O en A. Gato, gata, perro, perra, es decir, cambiando la O por la A. Hay unas reglitas para formar el femenino. Hay sustantivos que solo son masculinos y otros que son femeninos, que no tienen masculino o no tienen femenino. Por ejemplo, el lápiz, no hay la lápiza, es solo el lápiz, es solo masculino. La mesa es solo femenino. Hay sustantivos que se escriben igual en femenino como en masculino. Por ejemplo, el artista y la artista. Antiguamente también se decía el modisto y la modista. Perdón, hoy se puede decir el modisto y la modista, pero antes se decía el modista y la modista. Pero hoy ya con la nueva regla de la academia se puede decir el modisto. Algunas veces formamos el femenino utilizando las terminaciones esa, isa, ina y tris para algunos sustantivos. Por ejemplo, tenemos el sustantivo príncipe. El femenino de príncipe es princesa. Entonces ahí usamos la terminación esa. Y de poeta tenemos poetisa. Ahí utilizamos la terminación isa, ¿sí? Acá tenemos isa. Isa se usa ahí. Acá tenemos isa. La otra terminación es ina. Entonces yo digo héroe, heroína. Ina. Utilizo la terminación ina. La otra terminación es tris. Actor, actriz. Emperador, emperatriz. ¿Sí? También puede ser alcalde y alcaldesa. ¿Sí? Bien. Todas estas clases son como unas presentaciones de los temas que luego en las clases interactivas vamos a profundizar. No se asusten, porque en las clases interactivas vamos a profundizar cada uno de estos, como también vamos a ver los ejemplos y los ejercicios. Y por último, hay algunos sustantivos que al formar su femenino cambian totalmente. O sea, para el masculino una palabra y para el femenino otra palabra. El toro y la vaca, el caballo y la yegua, la dama y el caballero, ¿sí? Entonces utilizamos una palabra totalmente diferente para el femenino y para el masculino. Bien, veamos ahora la otra variación que tiene el sustantivo, que es el número de los sustantivos, que puede ser singular y plural. Sabemos entonces, ya todos sabemos que cuando hablo de uno es singular y plural cuando hablo de más de uno.
Ese es el número, el accidente de número. Entonces, el sustantivo tiene accidente de número y de género. Estamos viendo ahora el número. ¿Cómo se forma el plural? ¿Sí? Acá también vamos a tomarnos el tiempo para profundizar eso. Entonces, la primera, digamos, regla general es que cuando la palabra termina en consonante, añado ES para formar el plural. Botón, botones. Ordenador, ordenadores. ¿Sí? Cuando termina en consonante, entonces le agregamos la terminación es le agregamos. Cuando la palabra termina en Z, se pone la C, porque en español de España la C y la Z tienen la misma pronunciación, Z, C. Pero en español de Latinoamérica nosotros ceceamos. Quiere decir que la C y la Z suenan como S. Entonces, cuando un sustantivo termina en Z, cambiamos la Z por C y añadimos S. Por ejemplo, cruz, cruces, luz, luces, paz, pases. Eso es cuando la palabra termina en Z. Cuando la palabra termina en vocal acentuada, A, E, O, añado S para formar el plural. Por ejemplo, mamá, mamás, café, cafés. Entonces con A, E, O le añadimos solamente S. ¿Sí? Sofá, sofás. Cuando la palabra termina en vocal acentuada, las débiles U, E, I, añado E. Maní, maníes. Hindú, hindúes. O sea, es la regla cuando las vocales son débiles, o sea, la U y la I. Maní, maníes. Hindú, hindúes. Si la palabra termina en S, para formar el plural, añado los artículos los o las. Por ejemplo, la palabra paraguas no digo yo paraguas, porque la palabra en sí ya termina en S, se llama paraguas. Entonces digo los paraguas. Lo mismo va a pasar con la palabra análisis. Los análisis o el análisis. ¿Sí? Los días de la semana que terminan en S, la misma cosa. Tengo clases los lunes. Voy a correr los miércoles. ¿Sí? Me voy a visitar a un enfermo los jueves. Entonces, palabras terminadas en S, no le pongo jueveses, ni luneses, ni paraguases, sino directamente le pongo un artículo determinado plural que me indica su número. Para las demás palabras que no siguen estas reglas, se agregan la S. Hay algunas excepciones, sí, pero hoy vamos a presentar nomás el tema así de manera general. Muy bien, entonces concluimos este tema de los sustantivos, su clasificación y sus accidentes, género y número. Que estén muy bien, nos encontramos en una siguiente clase.